Una llamada inesperada rompió la calma de un día común. Del otro lado de la línea, una voz temblorosa hablaba como si estuviera al borde del colapso, cargando un peso invisible que ya no podía soportar. Era un hombre completamente desesperado que aseguraba que su vida había comenzado a derrumbarse sin ninguna razón aparente. Primero perdió su trabajo de manera repentina, sin explicación clara. Después, su matrimonio comenzó a fracturarse, aunque él pensaba que todo estaba bien en casa. Poco después, sus hijos enfermaron al mismo tiempo con fiebres extrañas que los médicos no podían entender ni explicar. Como si eso no fuera suficiente, había sufrido 3 accidentes de tráfico en apenas 2 meses, todos sin culpa suya, pero todos ocurriendo a su alrededor como si algo invisible lo estuviera persiguiendo. Su voz se quebraba mientras decía que sentía como si una maldición hubiera caído sobre su familia, como si Dios mismo se hubiera alejado de él, pero lo que más lo atormentaba era su convicción de que todo había comenzado justo después de un solo momento que él consideró insignificante, algo tan pequeño que jamás imaginó que pudiera cambiarlo todo. Al escuchar su historia, algo dentro de mí me impulsó a no ignorarlo. No era solo desesperación emocional, había algo más profundo en su manera de hablar, como si realmente hubiera perdido el equilibrio de su vida. Sin dudarlo, fui a su casa. Cuando llegué, lo encontré sentado en su sala, encorvado, con la mirada vacía, ojeras profundas y las manos temblando ligeramente, como si incluso su cuerpo reflejara el cansancio de su alma. Intentó hablar, pero las palabras le salían entrecortadas, llenas de miedo y confusión. Poco a poco comenzó a contarme lo que había ocurrido 3 meses atrás. Estaba en su jardín cuando notó que una golondrina había construido su nido bajo el alero de su casa, justo encima de la puerta principal. Al principio no le dio importancia, pero con el tiempo comenzó a molestarlo. Le irritaba la suciedad que dejaban, las ramas que caían, el ruido constante de los polluelos y, según él, el aspecto desordenado que daba a su hogar. Sin pensarlo demasiado, movido por la incomodidad del momento, tomó una escoba larga y destruyó por completo el nido. Dentro había 5 pequeñas crías que no sobrevivieron. Arrojó todo a la basura como si no tuviera valor alguno, mientras la madre golondrina volaba desesperada alrededor del lugar, intentando encontrar lo que le habían arrebatado. Según su relato, el ave permaneció horas dando vueltas, emitiendo sonidos de angustia, hasta que finalmente desapareció y nunca regresó. Cuando terminó de contarme esto, bajó la mirada y dijo con voz rota que estaba seguro de que ese había sido el punto de inicio de su desgracia. A partir de ese momento, todo en su vida comenzó a desmoronarse. Mientras lo escuchaba, sentí un peso profundo en mi corazón, no de juicio, sino de comprensión espiritual. Había visto situaciones similares antes en mi ministerio. Patrones donde un acto aparentemente pequeño abría la puerta a consecuencias mucho más grandes de lo que la persona podía comprender en ese momento. Le hablé con calma y le expliqué que las golondrinas no son aves sin significado dentro de la tradición bíblica. En las Escrituras se mencionan como criaturas que buscan su lugar cerca de lo sagrado, cerca de los altares del Señor, simbolizando cuidado divino y providencia. A lo largo de la tradición cristiana antigua, se ha considerado que cuando una golondrina anida en una casa, esto representa una señal de bendición, como si ese hogar hubiera sido reconocido para recibir protección y paz. Su rostro cambió al escuchar esto. Me confesó que nunca había oído algo así, ni en su formación religiosa ni en su vida cotidiana, y fue en ese momento cuando tuve que decirle una verdad incómoda. Gran parte del mundo moderno ha perdido esta sensibilidad hacia el lenguaje simbólico de la creación. Antes, las generaciones antiguas entendían que Dios no solo actúa en lo visible de forma directa, sino también a través de signos en la naturaleza, en los pequeños detalles que hoy muchas veces ignoramos. Esa sabiduría no era superstición, sino una forma de ver el mundo con conciencia espiritual, reconociendo que la creación tiene un orden y un significado más profundo. Le expliqué entonces que su camino de restauración debía comenzar con un cambio interior real. Primero, arrepentirse sinceramente ante Dios por lo que había hecho, no solo por las consecuencias, sino por haber destruido una parte de la creación sin comprender su valor.
Después debía acercarse al sacramento de la confesión con humildad. También le pedí que si alguna vez las golondrinas regresaban, no las rechazara, sino que les permitiera volver, incluso facilitándoles un espacio adecuado. Le recomendé además realizar actos de caridad hacia los animales como forma de reparación interior, como alimentar aves o ayudar en su cuidado. Finalmente le indiqué que debía consagrar nuevamente su hogar a Dios, pidiendo que la paz regresara donde antes hubo confusión. Le aseguré que este proceso no era un castigo, sino una oportunidad de restauración. En ese momento comprendí una vez más una realidad que había observado muchas veces a lo largo de los años. Hay momentos en la vida en los que los actos humanos, incluso los que parecen pequeños, se entrelazan con un orden espiritual más profundo que muchos han olvidado. Después de aquella primera conversación, el hombre no encontraba descanso. Cada palabra que había escuchado seguía resonando en su mente como si algo dentro de él se hubiera despertado de golpe. Ya no veía los hechos de su vida como simples coincidencias. Ahora todo parecía conectado, como si cada caída, cada pérdida y cada accidente formaran parte de una misma secuencia que él no había sabido interpretar. En su rostro ya no había solo miedo, sino también una mezcla de arrepentimiento y confusión profunda. Era como si estuviera intentando reconstruir el significado de todo lo que había vivido en los últimos meses, buscando una explicación que antes nunca había considerado. Le pedí que escuchara con atención, no desde el miedo, sino desde la reflexión. Le expliqué que en la tradición bíblica y en la comprensión antigua de la fe, la creación no es un conjunto de elementos sin sentido, sino un orden vivo donde cada criatura tiene un propósito dentro del plan divino. No se trata de superstición ni de miedo irracional, sino de reconocer que la naturaleza no está separada de lo espiritual. Todo lo creado puede convertirse en un reflejo de algo más profundo, dependiendo de cómo el ser humano se relacione con ello. Fue entonces cuando le hablé del segundo animal que debía comprender en esta dimensión, la abeja. Le dije que muchas personas las ven solo como insectos comunes, molestos o peligrosos, pero dentro de la tradición cristiana tienen un lugar completamente distinto. Le expliqué que la cera utilizada en las velas litúrgicas proviene directamente del trabajo de las abejas y que esas velas se utilizan en los momentos más sagrados de la liturgia, especialmente en la celebración de la vigilia pascual, donde la luz representa la resurrección de Cristo. La Iglesia, en sus antiguas oraciones, incluso bendice la obra de las abejas, reconociendo que su trabajo silencioso forma parte del culto sagrado. Le conté también cómo en la historia de los santos las abejas han sido vistas como símbolos de orden, disciplina y sabiduría. En la vida de San Ambrosio, por ejemplo, se narra que un enjambre de abejas se posó sobre su rostro cuando era un niño sin hacerle daño, y su familia interpretó ese hecho como una señal de su futura elocuencia espiritual. Con el tiempo, él se convirtió en uno de los grandes doctores de la Iglesia, conocido precisamente por la dulzura de su enseñanza, comparada muchas veces con la miel. No era un detalle menor dentro de la tradición, sino una forma de comprender cómo ciertos signos en la creación pueden estar relacionados con la vocación y el propósito de una vida. Le dije al hombre que este tipo de comprensión había sido común durante siglos, especialmente en comunidades donde la fe no estaba separada de la vida diaria. Las personas no veían la naturaleza como algo neutral, sino como un lenguaje a través del cual Dios podía enseñar, advertir o bendecir. Sin embargo, también le expliqué que esto no significa idolatrar a los animales ni atribuirles poder por sí mismos. La clave siempre ha sido entender que toda la creación apunta a Dios, no que la creación sea Dios. Mientras escuchaba, él permanecía en silencio, intentando procesar lo que antes nunca había considerado. Era evidente que su forma de ver el mundo estaba cambiando lentamente. Ya no reaccionaba con incredulidad, sino con una atención profunda, como alguien que empieza a cuestionar todo lo que daba por sentado. Le dije que esa apertura era el primer paso hacia la restauración interior, porque muchas veces el sufrimiento no solo viene de los hechos externos, sino de la falta de comprensión sobre lo que esos hechos pueden significar. Le hablé entonces de otro aspecto importante, recordándole que en la vida espiritual la ignorancia no siempre protege de las consecuencias emocionales
o existenciales de nuestras acciones. No porque Dios sea injusto, sino porque la vida tiene un orden que el ser humano va descubriendo gradualmente. Le expliqué que por eso la tradición siempre ha insistido en la sabiduría transmitida de generación en generación, porque hay cosas que no se aprenden solo con información, sino con experiencia espiritual acumulada. En ese punto, el hombre ya no interrumpía, solo escuchaba, y en su silencio había algo distinto, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera defendiendo su versión de los hechos, sino permitiendo que otra perspectiva entrara en su interior. Esa apertura era frágil pero necesaria. Le dije que lo que había ocurrido con la golondrina no era un evento aislado dentro de una vida caótica, sino un punto de reflexión que lo obligaba a mirar más profundamente su relación con la creación, y que ahora, más allá del miedo, tenía la oportunidad de reconstruir su forma de vivir, no desde la ignorancia, sino desde una conciencia más despierta de lo que significa habitar un mundo donde todo está conectado bajo un orden divino que el ser humano no siempre comprende de inmediato. A medida que avanzaba la conversación, el hombre comenzó a mostrar un cambio visible en su actitud. Ya no había únicamente desesperación en su mirada, sino una especie de inquietud reflexiva, como si cada palabra que escuchaba estuviera reorganizando su comprensión de lo ocurrido en su vida. Era evidente que no buscaba solo una explicación emocional, sino un sentido más profundo que pudiera darle coherencia a todo lo que había vivido en tan poco tiempo. Y en ese estado de apertura continué guiándolo hacia la tercera enseñanza que debía comprender. Le hablé entonces del cordero, un animal que en la tradición cristiana no necesita demasiada introducción porque su significado está profundamente arraigado en la fe. Le recordé que en el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercarse, lo reconoce y proclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esa sola frase transforma por completo la comprensión del Cordero dentro del cristianismo, convirtiéndolo en símbolo directo de Cristo mismo. A lo largo del Apocalipsis, esta imagen se repite constantemente, mostrando al Cordero como figura central de la redención y la victoria espiritual. Le expliqué que el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, sacrificado durante el Éxodo, también prefiguraba este mismo misterio. Su sangre protegía a los israelitas de la destrucción, marcando sus hogares como lugares de salvación. De la misma manera, la tradición cristiana entiende a Cristo como el cumplimiento perfecto de ese símbolo, el sacrificio que trae liberación y vida. Por eso, el Cordero no es simplemente un animal dentro del imaginario religioso, sino una representación directa de la entrega y la salvación divina. El hombre escuchaba con atención, aunque todavía procesando cómo todo esto se relacionaba con su experiencia personal. Le aclaré que, en su caso, no se trataba de interpretar su vida desde el miedo, sino desde la conciencia de que toda la creación tiene un significado dentro de la fe, aunque no siempre lo percibamos de inmediato. Le dije que el problema no era solo lo que había ocurrido con el nido de la golondrina, sino la desconexión general que muchas personas han desarrollado con el sentido espiritual de la naturaleza. Después pasé a hablarle del cuarto animal, el burro. Le expliqué que en la historia bíblica este animal tiene un papel mucho más relevante del que la mayoría imagina. En el libro de Números aparece el episodio de Balaam, donde una burra ve al ángel del Señor en el camino mientras su dueño permanece ciego a la presencia espiritual. Este relato muestra algo profundo, que la percepción de lo espiritual no siempre está limitada al ser humano y que incluso dentro de la creación existen sensibilidades que nosotros no comprendemos completamente. Le recordé también que el burro aparece en momentos clave de la vida de Jesús. Fue el animal que lo llevó en su entrada a Jerusalén, cumpliendo la profecía que anunciaba a un rey humilde no montado en un caballo de guerra, sino en un animal sencillo. También fue parte del contexto del nacimiento de Cristo según la tradición cristiana. En este sentido, el burro representa humildad, servicio y participación directa en momentos centrales de la historia de la salvación. El hombre comenzó a entender que lo que le estaba explicando no era una colección de ideas aisladas, sino una forma distinta de ver la realidad, donde cada elemento de la creación podía tener una dimensión simbólica o espiritual dependiendo del contexto. Sin embargo, seguía intentando conectar todo esto con su propia situación,
como si buscara una respuesta concreta sobre por qué su vida había cambiado de forma tan abrupta. Le respondí que no siempre es posible reducir estos procesos a una sola causa visible, pero que sí es posible reconocer que nuestras acciones pueden tener un impacto más profundo del que imaginamos, especialmente cuando implican una ruptura con el respeto hacia la creación. Le insistí en que este no era un mensaje de condena, sino de conciencia, porque el objetivo no era generar miedo, sino comprensión. En ese momento su expresión había cambiado por completo. Ya no era el hombre desesperado del principio, sino alguien en proceso de reconstruir su forma de interpretar el mundo, y aunque todavía había dudas en su interior, también había una apertura nueva, una disposición a considerar que su vida podía ser comprendida desde una perspectiva más amplia de la que había manejado hasta ese día. En ese punto de la conversación, el ambiente ya no estaba dominado por la desesperación inicial, sino por una reflexión profunda que parecía ir creciendo lentamente dentro del hombre. Su respiración era más tranquila, pero su mirada seguía cargada de preguntas que todavía no tenían respuesta completa. Era como si estuviera tratando de reorganizar toda su vida desde una perspectiva completamente nueva, una que nunca había considerado antes, y fue entonces cuando continué con la última parte de la enseñanza que debía compartir con él. Le hablé del quinto, sexto y séptimo elemento de esta comprensión espiritual de la creación. Le expliqué que el quinto era el gato, un animal que a lo largo de la historia ha tenido una presencia particular en distintos contextos religiosos y domésticos. Le aclaré con cuidado que no se trata de atribuirle poder sobrenatural en sí mismo, sino de entender que en ciertos momentos su presencia ha sido interpretada como un signo de protección en el hogar, especialmente en espacios donde la vida humana convive con la fragilidad y el silencio. Durante siglos, en monasterios y hogares antiguos, los gatos fueron aceptados no solo por utilidad práctica, sino también por la percepción de equilibrio que aportaban al entorno. Después le hablé del sexto elemento, el pez. Le recordé que en la tradición cristiana primitiva, el pez no era solo un alimento o un animal del agua, sino un símbolo secreto de identidad entre los creyentes perseguidos. La palabra griega, utilizada por los primeros cristianos, formaba un acróstico que representaba a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. Le expliqué cómo incluso en el Nuevo Testamento Jesús realiza milagros relacionados con peces y cómo, después de su resurrección, comparte comida con sus discípulos, incluyendo pescado, mostrando la continuidad entre lo humano y lo divino en lo cotidiano. El pez, en este sentido, se convirtió en un símbolo de fe, memoria y pertenencia espiritual. Finalmente le hablé de la paloma, el séptimo y uno de los símbolos más claros dentro de la tradición cristiana. Le recordé que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, una imagen que ha quedado profundamente marcada en toda la teología cristiana como signo de paz, pureza y presencia divina. También le mencioné el relato de Noé, donde la paloma regresa con una rama de olivo después del diluvio, anunciando el restablecimiento de la paz entre Dios y la humanidad. Le expliqué que por eso, dentro de la tradición espiritual, la paloma ha sido siempre vista como un signo de consuelo y presencia del Espíritu. Le dije con claridad que todo esto no debía entenderse como una invitación al miedo ni a la superstición, sino como una forma de recuperar una visión más amplia de la creación, donde el mundo visible no está desconectado de lo espiritual. Le insistí en que Dios no necesita que las personas vivan con temor hacia los animales, sino con respeto hacia el orden de la vida que Él mismo ha creado. La clave no era idolatrar a las criaturas, sino aprender a ver más allá de lo superficial y reconocer que la creación puede ser un lenguaje a través del cual Dios enseña, guía y corrige. El hombre permanecía en silencio, pero ahora ese silencio era diferente. Ya no era el silencio de la confusión absoluta, sino el de alguien que está absorbiendo una idea que desafía por completo su forma anterior de pensar. Se podía notar que algo dentro de él había cambiado, no de manera inmediata ni dramática, sino como una comprensión lenta que comienza a asentarse. Le recordé que el propósito de todo lo que había vivido no era destruirlo, sino llevarlo a una reflexión más profunda sobre sus acciones, su entorno y su relación con la vida.
Le insistí en que la restauración no viene del